Muy buenas tardes. Estamos como todos los días jueves a las 5 de la tarde en tu programa La Obra de Gracia. Quien conduce esto y les habla es el pastor Andrés Aravena. Y como todos los jueves estamos haciendo este programa de nuestra iglesia Divina Gracia de la Comuna de La Florida. Queremos dar un caluroso saludo a los oyentes de Radio Tu Encuentro de aquí San Ramón, La Granja. Y desearles que el Señor esté con ustedes en esta tarde, que esté ministrando sus vidas a través de la alabanza, a través de los mensajes que se predican a través de esta emisora. Y queremos también saludar a la gente que nos recibe a través de la internet. Tenemos mucha gente que nos llama desde el extranjero, a mi correo, a mi Facebook, y saludo a la gente de Argentina. Tenemos gente que nos sigue en Costa Rica, Estados Unidos, Baltimore. También tenemos gente en Suiza y Venezuela, también tenemos por allí gente que nos sigue, así que muchas bendiciones para ellos y la paz del Señor, que tengan un hermoso día jueves. Normalmente hay tiempo de congregarse los días jueves. Bueno, como es nuestra costumbre, estamos en un nuevo programa esta semana y ya concluyendo el estudio que hemos hecho con respecto a lo que son los diezmos y las ofrendas. Ya tenemos una serie de estudios que hemos hecho con respecto a lo que eran los diezmos, considerando el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Después hablamos de lo que son lo que dijo Jesús con respecto a lo que en Mateo 23 con respecto a la opinión que hizo Jesús allí cuando trata a los de hipócritas, a los fariseos, porque ellos diezmaban el comino, el eneldo y la menta, pero habían dejado lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces ahí tenemos una opinión, un enlace entre lo que era el diezmo del Antiguo Testamento y lo que es el sistema de las nuevas ofrendas. También compartimos lo que es la ofrenda, ya adentrándonos para lo que es la ofrenda para Dios. Y esa la encontramos en el estudio que hicimos del Salmo 100, donde en el Salmo 100 así había una serie de instrucciones de lo que es la ofrenda que va a Dios. Dios, siendo un ser espiritual, obviamente no quiere nada de tu dinero, de tu casa, de tu vehículo, cosas materiales. Dios no quiere eso. Hay algo intrínseco en el cristiano que sí le agrada a Dios, y esa ofrenda directamente va a Dios. Y voy a leerte Salmo 100. Dice Salmo 100: cantad alegre a Jehová de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, en el Salmo 100, si tú analizas lo que hicimos un estudio ahí, hay 7 verbos que son específicamente una exaltación de alabanza a Dios. Es una ofrenda cuando tú cantas alegre a Dios, es una instrucción dada a través de cantar alegre a habitantes de toda la tierra. Tu canto en el culto, cuando tú cantas, es el momento quizás único donde hay una unión de pensamiento, y ese canto va a cumplir esta instrucción: cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Ese canto que tú haces es una ofrenda a Dios. Después, en el versículo de servid a Jehová con alegría, es decir, todo lo que se mueve en torno a la iglesia, al ministerio de Cristo,
está intrínseco y lo puede hacer no solamente el liderazgo, no solamente el pastorado, todo el mundo. Cuando alguien vino aquí a este estudio a hacer el aseo, cuando alguien preparó los micrófonos, cuando está en la sala de controles, cuando está arreglando la silla, cuando están recibiendo a los hermanos, cuando hay gente cocinando allá para la gente que viene al comedor. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos sirviendo a Jehová con alegría. Entonces, todo, ¿por qué? Porque todo es en el nombre de Dios, de Jehová. Después tenemos otro nombre, dice, venid ante su presencia con regocijo. Es decir, cuando tú vienes, yo venía de camino de mi casa acá a la radio, y venía con alegría. ¿Por qué? Porque vengo a su presencia, es decir, a través de la oración, a través de la comunión, nosotros podemos establecer el ministerio de la predicación, de la enseñanza, de la alabanza. Entonces, venid, y esa es una ofrenda a Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Es otra alabanza, es un tipo de ofrenda que va a Dios. Reconoced cada cristiano, cada hijo de Dios que ha recibido la salvación por la gracia, tenemos que reconocer que Jehová es Dios. ¿Qué significa esto? Que frente a las circunstancias de la vida, lo que tú estés pasando, muchas veces uno cree que Dios le dio la espalda, cree que Dios está enojado con uno, pero te digo, creemos que las autoridades, que los gobiernos, que las municipalidades, que los amigos, que los familiares no van a solucionar tu problema. Pero cuando tú dices que reconoced que Jehová es Dios, estás reconociendo que todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía la tiene Dios. Y eso es una ofrenda hacia Dios. Después, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. En el Antiguo Testamento teníamos en el sistema de religioso que existía, que solamente podía entrar el sacerdote y era una vez al año que podía entrar al lugar santísimo. Sin embargo, cuando Jesucristo murió, dice que se rajó el velo en esto, y te digo, ya no solamente es el sacerdote el que puede entrar a la presencia de Dios, y no es solamente una vez al año, sino que en cualquier lugar, en cualquier momento, sus hijos entran a la presencia de Dios con acción de gracia. Entonces es una invitación. ¿Quién nos hizo esa invitación? Dios nos está haciendo que entremos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Después más abajo dice, tenemos alabarle a Jehová. Cuando nosotros alabamos a Dios, estamos dando una ofrenda a Él. Y después, para terminar, dice, bendecid su nombre. ¿Qué quiere decir desear bien? Significa bendecir, desear bien. A Dios no le podemos decir desearle bien, porque a Él siempre le va bien, hemos dicho. Dios es perfecto, es soberano. Pero sí, bendecir significa hablar bien de alguien. Y tú y yo como testigos de la obra de Jesucristo en nuestras vidas, en el ministerio en la tierra, tenemos la responsabilidad, pero la responsabilidad de hablar bien de Dios. Y cuando estamos hablando bien de Dios, estamos bendiciendo su nombre. A través de nuestros testimonios, muchos conocerán la obra, el poder de Cristo para venir a Él. Hay mucha gente afuera que no le conoce. A través de nuestros testimonios, cuando nosotros alabamos, cuando ocupamos el tiempo de testimonio en la iglesia, te digo, cuando los pastores llaman a un tiempo de testimonio, debiera estar toda la iglesia con sus manos alzadas, porque creo que Dios se manifiesta en cada día, en cada momento, en lo grande, en lo poderoso que Él es sobre sus hijos. Así que ahí en el Salmo 100 teníamos lo que es la ofrenda para Dios. Y como tú te das cuenta, no tiene nada que ver con lo tangible o con lo material, sino que con un accionar espiritual que nace de nuestro corazón hacia Dios. Entonces, en el día de hoy vamos a empezar a dar, hoy día y el próximo jueves, vamos a hablar de lo que son la ofrenda para estos tiempos. Si bien es cierto, causó en algún problema, en algún momento en el inicio de este estudio, algunos cosquilleos con respecto a cuando hablábamos de Malaquía o de la ofrenda, pero te digo, lo dije, en lo último vamos a hablar de lo que es la ofrenda para estos tiempos. Y sin lugar a duda,
En el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento tenemos 350, 400, mira, a 400 versículos bíblicos que hablan de lo que debe hacer un hijo y una hija de Dios con respecto a la ofrenda. La iglesia, el cuerpo, el mundo tiene que sostener. El dar está en el corazón de Cristo, debe estar en el corazón de un convertido, de un renacido, un redimido, como eres tú si has recibido al Señor como tu Salvador y tu Señor. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo aquí en mi corazón, ya no vivo en tu corazón, ya no vives tú. Ahora Cristo vive en nosotros. Y si Cristo está en nuestro corazón, ese accionar de ofrendar, de ayudar al prójimo, de edificar la iglesia, tiene que estar en cada cristiano. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano de los controles que ponga una alabanza que teníamos por ahí. Había una alabanza, hermano, que decía tu escudo, no sé si lo tenía la hermana por allí, tu escudo, o si no el día del Señor, y vamos a poner una alabanza y vamos a ir de lleno a los versículos que hablan de lo que es ofrendar en estos tiempos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Alegra tu día, alegra todo instante con la música de la 105.9 FM. Más allá del sol, más allá del sol. Eso. Sí. Atención la trompeta, suena en los montes. Atención la trompeta, porque el día del Señor llegó. Atención la trompeta, suena en los montes. Atención la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Atención la trompeta, suena en los montes. Atención la trompeta, porque el día del Señor llegó. Atención la trompeta, suena en los montes. Atención la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Atención la trompeta, suena en los montes. Atención la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Amén. Vamos a adentrarnos ya en lo que, como te anunciaba, en este programa y quizás en el próximo, parte de los 380 versículos que hablan en el Nuevo Testamento de por qué debemos ofrendar en este tiempo. Punto 1, dice que debemos entender primeramente algunos aspectos teológicos o bíblicos para entender, adentrarnos en el tema. Romanos 11:36 dice que ¿por qué debemos ofrendar? Porque todo es de Dios. Y dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Mira, debemos ofrendar porque tenemos que entender primeramente hay que entender esta posición, que nosotros, todo fue creado por Él, para Él y porque es de Él. Todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que vestimos, lo que comemos, lo que tenemos en nuestro... Nada de nosotros. Nosotros como hijos somos unos meros administradores. Somos administradores. ¿Qué significa un administrador? Es alguien que dispone de los bienes de un propietario. Por lo tanto, nosotros, nuestros hijos no son de nosotros. Imagínate. Entonces,
Entonces tenemos que entender primeramente que todo lo que tocamos, todo lo que vemos es de Dios y fue creado para Él, por Él y para Él, todas las cosas. Entonces nosotros como tal debemos dar, porque 2 Corintios 9:7 así lo determina, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Habla de una participación, el ofrendar es una participación voluntaria y en obediencia a su palabra y al propietario de todos nuestros bienes. Entonces, 2 Corintios 9:7 es claro y dice que cada uno dice como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Tampoco esto atenta que muchas veces te dicen pacte con el Señor de 10 para recibir 100. No es por necesidad, no es por necesidad, es dar con alegría. Y dice Mateo 11:8, dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que funciona en nuestras vidas es porque Dios lo ha propuesto. Dios lo ha propuesto así para que tú seas un administrador. Tu comida, tu cama, tus hijos, tu mesa, tu vehículo, tu ropa, todo es de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender primeramente eso, que nosotros somos un administrador. La Biblia ordena, la Biblia no es los pastores, no es los liderazgos, no es el tesorero. La Biblia ordena dar a los creyentes. ¿Dónde está esto? Proverbio 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Versículo 28. No diga a tu prójimo, anda y vuelve mañana, te daré, cuando tienes contigo que darle. Muchas veces caemos en el error, nosotros, mi hermano, ya yo voy a orar para que pague la luz, yo voy a orar para que tenga comida. ¿Sabes qué? Es bueno la oración, muy poderosa, muy buena, pero él necesita a lo mejor ahora. Y aquí dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, eso te lo produce el Espíritu Santo, te da, dicen, cuando tuvieres poder para hacerlo. Muchas veces yo he estado lo pasé, muchas veces esto llegaba al semáforo así, y venía gente a pedir una moneda, y te digo, ¿cuál es el primer impulso que uno siente? Dice, hacer cuestionamiento. No, este hombre se va a tomar la moneda, este está robando, este se lo va a gastar en droga. Pero ahí estamos haciendo justicia. Entonces, lo que tenemos nosotros ha sido dado por gracia. A lo mejor no lo merecíamos, pero no juzguemos nosotros para dar. Entonces, aprendí, y muchas veces dije en el semáforo, no tengo plata. Y habiendo plata en mi dinero, habiendo plata ahí en el vehículo, entonces dije, yo estoy declarando algo que a Dios debe molestarle, porque Dios ha puesto dinero en mis manos para que yo lo administre bien. Y quizás 100, 200 pesos, 500 pesos, para mí están allí y van a significar que lo tenga 2 o 3 días más, pero 500, 200 pesos para esa persona a lo mejor es el almuerzo del día. Entonces tenemos que entender que no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Romanos 12:13 también ordena dar, compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad. La necesidad de los santos es tu entorno de iglesia, tus hermanos en Cristo, tus hermanos de la fe. Y Romanos 12:13 claramente dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando tú llevas a alguien a tu casa, cuando tú compartes la mesa con alguien, cuando tú compartes tu vehículo con alguien, cuando tú compartes un presente a alguien, tú estás haciendo obediencia a Dios. Lucas, otro versículo, Lucas capítulo 3, versículo 11, y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Otra instrucción dada por Jesucristo mismo
Dice el que tiene dos túnicas. Mira, en el medio de los tiempos de Cristo, la túnica era algo como básico en el hombre. Ya no estaba tener camionetas, autos, vehículos, propiedades, sino que la túnica tú podías... Pero la túnica era como algo personal, sagrado. Y aquí la palabra dice, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, otra instrucción en Lucas 3:11 es clara y categórica, que un cristiano debe, según la Biblia, dar, es decir, es en obediencia a Dios. Vamos a seguir. Dar o ofrendar es un deber cristiano. Sí, es un deber cristiano. No porque esté motivado vuelvo a insistir, porque te lo motiven los líderes, el pastor, la iglesia. No. Quiero llevarte, que te estoy enseñando a que tú asientes el dar, porque Dios lo puso como mandamiento. Mira, mandamiento no son los 10, sino que es toda instrucción que Dios dejó a través de la Biblia. Para nosotros es un mandato y debemos obedecerlo y no cuestionarlo. Por lo tanto, no te voy a hablar en estos últimos programas con respecto a lo que decía yo, el diezmo, las ofrendas para Dios, te estoy hablando, tirando puros versículos bíblicos, porque quiero que a través de la palabra entienda la importancia que es ofrendar en estos tiempos. Entonces, dar con alegría, decía ella, dar de comer, entonces, dar es un deber cristiano. ¿Y dónde está eso, pastor? Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Miren qué importante. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién te instruye espiritualmente? ¿Quién te instruyes bíblicamente? No es tu maestro, no es tu pastor, no son los líderes, no es la esposa del pastor, no son las encargadas de los cursos dentro de la iglesia. Gálatas 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que no sería malo que cuando vaya el pastor o un hermano a enseñarte la Biblia, por lo menos lo invite a un cafecito, porque está cumpliendo lo que dice Gálatas 6:6. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice claramente que a los ancianos que gobiernan, y Dios puso esa palabra bien, pues pareciera que Jesús sabía que muchos iban a gobernar, pero hay gobiernos buenos y gobiernos más o menos y gobiernos malos. Entonces aquí la palabra dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, a tu pastor, a tu maestro, tienes que tenerlo digno de doble honor y que sean tenidos por digno. Cuando tú estás reconociendo a esa persona que te está gobernando bien, tienes que tenerlo en consideración, gobernar bien. Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Bueno, aquí estamos frente a lo que fue la historia de la iglesia apostólica, ¿cierto? La iglesia apostólica, y ellos se unieron. Había un detalle, sí, ellos pensaban que Jesús se había ido con el Padre y regresaba pronto. Ellos tenían un concepto de tiempo limitado. Ellos no estaban en su mente humana que después de 2016 años
Cristo todavía no venía, entonces ellos hicieron causa común, vendieron todo y participaban en esto. No te estoy instando porque hubo una línea de pensamiento religiosa que muchas veces vendieron todo por falsas revelaciones dijeron que Cristo venía a tal fecha, entonces ellos hicieron que todos vendieran. No estoy motivándote a eso, sino que estoy enseñando lo que había en el corazón de aquellos cristianos, que era de participar en todo. Y hoy día, te digo, es eso. Nosotros tenemos que participar con los santos, decía ahí. Mira, segundo, ¿qué sucede cuando retenemos y no damos? Mira, qué importante. ¿Qué sucede cuando Dios ha puesto en tus manos, en tu administración, y estás reteniendo lo que tú crees que es tuyo? Pero vuelvo a insistir, Romanos decía que todo es de Él, todo es de Dios. Y mira, Proverbios 11:24 es bien categórico, dice: hay quienes reparten y les he añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Mire qué importante sabiduría, Proverbio 11:24. Entonces Dios se encargará, dice que hay quienes reparten, Dios no dice, aquí dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esto es como un efecto de multiplicativo. ¿Por qué? Porque Dios está moviendo su poder, su accionar a través tuyo, a través mío. Por lo tanto, hay quienes reparten y Dios y les añadido más. ¿De parte de quién? De Dios, del dueño de todo. Y hay quienes lo retienen más de lo que es justo, más de lo que ellos necesitan, ¿cierto? Muchas veces hay gente que tiene... nos enseñan mal a veces, dice, tienes que guardar para tu vejez. Y hay todo un tema ahora con la AFP, que la vejez no está garantizada, y nos enseñan. Entonces cuando te enseñan a retener más que a dar, te digo, tú estás obviando el poder, la soberanía de Dios en las cosas que van a pasar por tus manos, y estás siendo administrador y estás apropiándote de algo que no es tuyo. Y te digo que también se vio en el pueblo de Israel cuando ellos cruzaron el desierto y Dios entregó maná. Y una de las instrucciones que dio Dios es que recogiesen lo justo para el día, no para mañana. ¿Por qué? Imagínate en el desierto. ¿Por qué? Porque justamente era la forma, es un sistema de mantener tu fe activa. ¿Qué significa? Que Dios va a proveer para hoy día, pero tú tienes que creer que Dios va a estar mañana, y va a estar pasado, y va a estar el próximo año, va a estar en tu vejez, si tú eres un hijo de Dios. ¿Entiendes? Dios está hoy día, mañana y por siempre con sus hijos. Por lo tanto, no, aquí hay quienes reparten y les ha añadido, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Gente que en la ofrenda parece que buscan la moneda y en la moneda la meten bien bajito para que no suene. Pero te digo, la mejor ofrenda es decir: Señor, ¿sabes qué? Lo que yo tengo no es mío, es tuyo. Por lo tanto, lo voy, y no dar con interés tampoco, sino que dar porque como Dios haya dispuesto en tu corazón. Proverbio 13:7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Es decir, nuestra riqueza, es decir, a ver, para un cristiano, la riqueza no se mide en lo económico, en lo cuantitativo. Te digo, personalmente conozco gente de mucho dinero, mucho dinero. Me ha tocado trabajar con grandes empresarios de este país y también del extranjero. Y te digo, vi una necesidad tan grande en otros campos, y era doloroso ver cómo esa gente, teniéndolo todo, no tenían nada. Un empresario un día lloró delante de mí porque vino un joven que hacía el aseo y había sido papá por primera vez,
Y el joven estaba muy contento, estaba muy alegre. Y estaba yo con este empresario conversando y el muchacho se fue corriendo allá alegre porque había sido papá. Y este empresario estaba llorando, sus lágrimas, corrían lágrimas por su cara. Y pregunté a él por qué estaba en esa situación. Y me dijo, es gente que tiene mucho dinero en este país. Me dijo, daría todo lo que tengo. Andrés me dijo, daría todo lo que tengo por tener la felicidad de ese muchacho. Era el muchacho que barría. Una envidia del rico al más humilde. ¿Por qué? Porque me dijo, mi hijo, tuve un hijo, ellos se casan entre familiares y hay una cuestión genética ahí que genera problemas. Mi hijo, desde el primer día y por siempre hasta que muera, va a tener que estar metido en una burbuja de vidrio. Él no podía contaminarse con el aire, con el agua. Entonces, ese niño nunca iba a poder correr en el parque, nunca iba a poder jugar con el barro, nunca iba a ir a la playa, nunca iba a poder jugar fútbol, nunca. Entonces, ese empresario era multimillonario, pero no tenía lo que tenía el joven que barría en la fábrica. Y aquí calza justo lo que dice Proverbio 13:7, dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Nosotros, las riquezas, las bendiciones, la ofrenda, no solamente tienen que medirse por la parte financiera. Cuando tú das una palabra, cuando tú das un consejo, cuando tú das una enseñanza, cuando tú das tú estás dando. Y eso es lo que considera Dios, el dar. No solamente Dios está mirando cuando tú das dinero, no, de ninguna manera. Hay cosas mayores en el reino de Dios que el dinero. Y una cosa de esa es la salvación. Nosotros la salvación nunca la podríamos haber logrado. Nunca no habría dinero para lograrla, ¿cierto? Hubo un tiempo la Iglesia Católica pasó por una crisis económica y generó unos certificados que se llamaban inquisiciones, creo que se llamaba así. Entonces él decía, usted quiere ir al cielo, entonces usted me paga y yo hago una carta y usted, ese certificado, cuando usted muera, usted va a ir al cielo. No es así, no es por dinero, sino el cielo no sería para los pobres, no sería para... habla la Biblia de los pobres de espíritu. No se va al cielo por el dinero. Proverbios 28:27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mira qué importante. No tenemos que hacer vista gorda al mirar al necesitado, porque dice, tendrá muchas maldiciones. Lo dice Proverbios 28:27. No dar, cuando tú no das, no estás demostrando que eres una nueva criatura, no estás demostrando que en tu corazón habita Cristo. Santiago 2:15-16 dice así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. El sistema de acción social es importante en la vida de un cristiano. El hacer acción social es importante en la iglesia. Mira, esta iglesia tiene un comedor que da almuerzo a los necesitados de acá del barrio. Y sabes tú que me imagino, ellos nunca piden una credencial de tu iglesia porque te van a dar un plato de comida, acaso eres cristiano o no eres cristiano. Basta que tengan necesidad
para que aquí en esta iglesia, en los comedores diarios, te bendigan. Entonces, eso es obra. Y ellos no están haciendo este tipo de obra para lograr una salvación, de ninguna manera, porque la salvación no viene por obra. Efesios 2.9 es claro y categórico cuando dice 8, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto es un don de Dios y no de vosotros. Versículo 9 dice, no por obra para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, pero si un hombre salvo, una mujer salva, debe dar como fruto una acción social. Primera de Juan capítulo 3, 17 dice, pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora en él el amor de Dios? Primera de Juan 3, 17. Entonces, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, ¿cómo podríamos llamar a un cristiano que teniendo bienes cierra su corazón para los necesitados? Cuando la iglesia hace campaña por los necesitados en el invierno, la gente que está en situación de calle, gente que está necesitada. Y no estoy hablando solamente en el ámbito de la iglesia, sino que en el ámbito social. ¿Cómo podremos demostrar que Cristo vive en nosotros si somos apretados para dar? Mira lo que dice, si damos con mezquindad o con falta de honradez. Mira qué importante. Si damos con mezquindad y con falta de honradez. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice así. Pero esto te digo, 2 puntos. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. No tenemos que dar con mezquindad, no tenemos que dar con falta de honradez. Es decir, tienes que dar cosas bien llegadas a tu mano. He sabido que, por ejemplo, en el norte hubo una iglesia que los traficantes daban a esa iglesia. Pero es plata ganada honradamente la que es bien vista a los ojos de Dios. Dios bendice cuando damos. Mateo 6.4. ¿Qué dice Mateo 6.4? Dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios dará 2 tipos de bendiciones si tú tienes un corazón daditivo. Bendiciones espirituales. Proverbio 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbio 11:24. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, todos estos versículos que te estoy leyendo, y como te dije en el principio, son alrededor de entre 350 y 400 versículos que en alguna forma están impregnados en la palabra de Dios y nos instan a tener un corazón daditivo. A diferencia de lo que se usa en cuando se piden los diezmos, que normalmente el único versículo que se ocupa es Malaquías 3, versículos del 7 al 10, que se saca totalmente fuera de contexto. Pero hay mucho versículo, hay mucha escritura en el Antiguo Testamento que debe ser usada. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu Santo la gente aprenda a dar, aprenda a ofrendar. Porque si no, ¿cómo sostenemos esta iglesia?
¿Cómo pagamos la luz? ¿Cómo pagamos el agua? ¿Cómo pagamos la secretaria? ¿Cómo pagamos el sueldo del pastor? ¿Vamos a pedir ayuda a la municipalidad, al gobierno? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Dios va a cubrir esas necesidades. Todo viene de Dios. ¿A través de qué? A través de los hermanos. A través de los hermanos. Y todo este contexto que te estoy leyendo bíblico a través de la palabra viene a demostrarte que Dios va a enseñar a que no retengamos lo que Él pone en nuestras manos. Proverbio capítulo dice, mira las bendiciones materiales que Dios nos va a dar, que como te estaba leyendo, que Dios nos bendice cuando dice que Dios nos bendice con bendiciones espirituales. Pero también Dios nos bendice y nos bendecirá con bendiciones materiales. Proverbio capítulo 11:24 dice así: hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma, el versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Lucas 6:38, dad, y os dará medida buena, apretada, remecida y rebosado dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverá a medir. Es decir, en la misma disposición que Dios pone en tu corazón para dar, tú vas a recibir. Te digo, me enteraba, muchas municipalidades, Santiago, no sé, la Florida, están ayudando a la gente a trabajar a través de un programa que se llama La Semilla. Pero te digo, hay gente que se inscribe en esos programas para tener una máquina de coser, un secador, cosas así, ayudas que dan. Pero te digo, lamentablemente después ves tú que esas cosas las están vendiendo en la feria. Entonces a alguien le están robando la posibilidad de obtener esas cosas y hacer un medio de sostenerse. Pero te digo, esto también hay que tenerlo en claro, que con la medida que nosotros medimos, nosotros seremos vueltos a medir. Entonces yo te insto a que tú tengas un corazón daditivo, dejes que Cristo se manifieste a través de tu vida. Cuidado con la avaricia y con la codicia. Mira, mucha gente da interesadamente. Mucha gente da interesadamente. Me tocó ver un momento que una niña en la isla de Maipo volvió, estaba a nivel familiar, estábamos ahí, se despidió y se volvió de la puerta. Ella era corredora de propiedades, hizo un cheque y se lo entregó a una cuñada y le dijo: mamá, ahí está el diezmo, porque me ha ido muy mal en los negocios este mes. A ver, ahí algo no me cuadraba por ningún lado. Diezmo no es dinero, es grano, aceite, vino y animales, ¿cierto? Eso es tiempo. Segundo, ella estaba dando con interés porque dijo: lleva esto, el diezmo, porque me está yendo mal en los negocios. Estaba dándolo como cábala. Y es más, esa niña ni participaba en la iglesia, ni ese pastor que recibía ese diezmo la había visitado nunca. Entonces estaba todo en torno al poder económico que generaba esa comunión o esa relación, porque te digo, estaba ensuciando lo que es el verdad. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es malo, pero cuando tú lo priorizas, cuando muchas veces pasa
a ser más importante que Dios, se transforma en idolatría. Todo lo que se interpone entre Dios y el hombre es idolatría. Y para mucha gente el dinero es su Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, siempre quieren tener más. Y el que ama mucho tener no sacará frutos. También esto es vanidad. Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. Cuidado con la avaricia, cuidado con la codicia. Vamos a ver si alcanzamos. Voy a dejar para el próximo programa, y te lo voy a anticipar, lo que es dar para la iglesia, para el sustento de la iglesia, lo que es dar para la obra del Señor, lo que es dar para el sustento de la iglesia y los pastores. Es un tema delicado que se ha estorbado, se ha manoseado mucho en este último tiempo por falsos maestros que han ocupado el nombre de Dios para enriquecerse ellos. Pero lo vuelvo a decir, si bien es cierto, pareció extraño lo que partimos enseñando con respecto al Malaquía en el principio, con la misma seriedad que vi el tema, cómo sacaban de contexto el tema de Malaquías, con la misma seriedad, tiempo y preocupación, quiero dejar esto de lo importante que es dar para la iglesia. Es importante que tú sepas, te dije rápidamente lo importante que es dar en un cristiano, porque no te lo digo yo, porque no te lo dice el pastor, sino que porque la Biblia lo manda, y cuando lo dice la Biblia es el Espíritu de Dios. Pero dar para el sustento de la iglesia debe comprar propiedades, la iglesia debe cumplir con sus compromisos de pagar luz, agua, gas, todo eso debe mantener. Y te digo, me ha tocado visitar iglesias en el barrio alto, y te digo, hasta cuando tú entras al baño hay calefacción en los baños. Los té no son estas cajitas de té que tomamos nosotros. Entonces yo el otro día fui invitado a una iglesia allá, y decía yo, este Dios es el distinto de mi Dios de la Florida, de San Ramón, de La Granja, de la Isla Maipo, es distinto del Dios de Linares. ¿Por qué con estos hermanos Dios se ha manifestado tanto? ¿Y por qué tan distinto? Y te digo, haciendo este estudio entendí que ellos son muy bondadosos para dar. Muy bondadosos. ¿Sí? Conocí un señor, me decía el pastor, en esa iglesia se recogen en ofrendas, porque ellos tienen el sistema de ofrenda, no de diezmo. Dijo, yo no quiero diezmo porque no quiero grano, no necesito animales, ni soy de la tribu de Leví para recibir eso bíblicamente. Entonces ellos hablan de la ofrenda para el sustento de la iglesia, para sustentar los misioneros, los programas de radio, las enseñanzas. Y en una ofrenda de un día domingo se ofrendan entre 8, mira, escucha lo que digo, entre 8 y 10 millones de pesos. Gerentes de bancos, gerentes de empresas que son cristianos, son hijos de Dios como tú y yo. Entonces, ellos reciben los beneficios de vivir en ese ambiente. ¿Por qué? Porque son buenos administradores. Ellos administran grandes empresas. Me tocó conocer un señor que era administrador de, no puedo decir la institución porque está cuestionada ahora, pero te digo, grandes empresas administraban mucho dinero, pero mucho dinero. Y como generaron esto de dar, me decía este señor, ¿sabes tú? El cobre es una bendición de Dios para este país.
el cobre es un fruto que Dios puso, una riqueza que Dios puso para este país, para el sustento de su pueblo y de su gente. Sin embargo, se han apropiado del cobre y 10% de la riqueza del cobre van al ejército y allá se la estaban robando, ¿cierto? Entonces, por eso no hemos sido prosperados, porque hemos sido desobedientes. Entonces, lo que pretendo yo es, a través de la Biblia, ya ni siquiera es mi opinión, yo respeto tu opinión, de establecerte y decirte lo que dice la Biblia con respecto a dar. Y como te digo, vamos a dejar para el próximo programa lo que es dar para la iglesia, para el sustento de la iglesia, dar para el sustento de la obra del Señor y dar para el sustento de los pastores, los misioneros y la gente que trabaja en la iglesia. Y eso viene de Dios. ¿A qué? ¿Cómo? A través tuyo, a través mío. Pero nosotros tienen que enseñarnos a dar, porque lo determina la Biblia, porque lo ordenó el Señor. Y vuelvo a insistirte, bajo la premisa de entender que nosotros, como cristianos, somos unos meros administradores de la riqueza de Dios. Si nuestros hijos ya no son de nosotros, sino que es una herencia de Dios, imagínate, mal puedo decir que el dinero que tengo en mi cuenta, el dinero que tengo en el banco, lo que está en mi refrigerador, eso es mío. Todo es de Dios. Cuando entiendes eso, Dios fluye a través tuyo, a través de tu corazón. Entonces Él coloca, porque eres su... ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? Uno le repartió un talento, otro más talento, el otro menos talento. Entonces Dios genera eso. Así que vamos a dejar hasta aquí este estudio de lo que son las ofrendas en el 2016 y prometiendo que la próxima semana, si Dios quiere, vamos a estar viendo lo que es la ofrenda para el sustento de la iglesia, para el sustento de la obra de Dios y para el sustento de los pastores. Así que me despido en el nombre del Señor, que tengan un precioso día y recordemos que este programa se retransmite el día domingo a las 11 de la mañana.